les predica, uno les dice en el púlpito, pero ahora se les está hablando personalmente de una forma directa, es que esto tiene que tratar así. Y a Dios gracias hemos visto resultados. Entonces, lo que aprendimos fue algo muy especial, ¿verdad? Muy lindo que se está ejecutando. Entendimos pues que no era solamente saberlo, sino hacerlo. Amén. ¿Qué más? Buenos días a todos los siervos del Señor. Queremos decirle que no pude estar en el Congreso porque el día del Congreso me pusieron una función en cada ojo y quedé sin función por un tiempo. Vinieron algunos hermanos de la iglesia, tal vez no bastantes, por algunas razones, pero los que vinieron, el líder juvenil que no ha querido entrar a donde debe entrar, esta vez estuvo y se fue muy enamorado de las pláticas que dieron los apóstoles. Y queremos decirle que están compartiendo lo que vinieron, lo están compartiendo, eso me agrada mucho. Porque yo no pude estar, no porque no quisiera, sino que hubo un porqué tan difícil ese día para mí. Y entonces pasé ese día todo, y el otro día de mal, que no me animaba y todavía de lo mismo de los ojos me estabiliza hasta el caminar, me siento un poco mareado. Y gracias por las oraciones que han hecho todos ustedes. Lo hemos sentido en carne propia, hemos sentido la oración. Porque el médico dice que tengo un poco de peligro de que pueda quedar ciego. Sufrí 3 operaciones tan agresivas que no se las deseo a nadie que las tenga. Muy pesadas las operaciones, porque mi operación no fue el ojo, sino fue atrás del ojo por medio del rayo láser. Tengo un problema bastante por la luz del día también. Me marea el relajo. Hoy no pensábamos venir, que ayer me puse bastante mal. Y le dije a mi esposa que oráramos y que estuviéramos pendientes de la salida en la noche. En la tarde yo me recogí un poco y estoy echándome el líquido que me dio el médico. Eso me relajó un poco, ya en la tarde estaba un poco mejor. Yo dije, nos vamos mañana como digo. No es que no hay quien maneje. El chocolate tiene una costumbre que les pregunto cuánto te debo. Nada, pero están poniendo la mano por tu lado. Y entonces, en veces yo soy muy inútil para darle 50 quetzales a alguien que maneje, porque yo siento que eso no compensa. Y mi esposa nos vamos y salimos a las 5 menos 10 o menos 4. Pero eran 2 veces en el camino que tuvimos que poner los remitentes que me quedé media carretera porque las luces de los carros me dañan el todo, como tengo todavía el láser que está trabajando, entonces eso me daña, como no tengo idea ni palabras para decirles, pero queremos agradecer lo que está pasando en la iglesia y estoy agradecido por lo que me pasa, porque eso me hace buscar más a Dios, acercarme más con frecuencia y con más exactitud. Las enseñanzas que he recibido aquí, me quedo tan sorprendido la revelación que ha brindado Dios a nuestro apóstol, pues ha sido de mucha bendición para mí, ha sido mucha bendición.
Y Dios sabe que estamos trasladando todo lo que oímos aquí, lo estamos trasladando. Porque ahí se levantó de que nosotros no enseñamos los libros que nos daba la misión. Pero Dios sabe muy bien que sí los hemos dado. A los hombres podemos mentirles de la verdad. Y hemos estado enseñando con frecuencia y diciéndole al pueblo que compre los libros. Pero es una iglesia bastante dura, que a veces no quieren comprar los libros. Tal vez quisiera, pero a veces la vida económica está muy pequeña. Pero sobre todo eso, les cuento que usamos 13 años de estar ya en Chocolá. Y los primeros estaremos al 14º. Y si ustedes entre sus oraciones nos pueden poner, pues les agradecemos, ya que nos estamos orando también por todo el pueblo ministerial, por cada varón de que se encuentra en diferentes lugares. Es lo que les puedo explicar, pero la enseñanza lo que dieron ahorita para el Congreso fue como un bombazo para los muchachos que vinieron. Pensamos hacer las cosas tal como Dios lo ha dicho, y lo hemos venido haciendo. Pero esto que se dio ahorita lo están manejando los jóvenes. Tenemos un promedio de unos 100 jóvenes, pero de ellos, de acaso vinieron unos 6 o 7 hermanos. Pero ya dieron el primer paso. Yo creo que van a seguir haciéndolo para la gloria del Señor. Les agradezco sus oraciones, apóstol, muchas gracias también por comprenderme las 2 o 3 veces que no vine. Me era imposible. No. Amén. Si hoy estoy porque he hecho lo imposible, yo vengo manejando. Me ha costado llegar a la capital, pero lo he hecho con mucho cuidado y con mucho amor. Amén. Gracias por ello. Amén, amén. Quiero escuchar al apóstol Salva, al pastor Juanito, al apóstol Lino y al pastor Walter sobre testimonios de lo que vieron y experimentaron, pero lo que también ya se empezó a dar a nivel de distrito, a nivel de pastores. Así que empecemos. Gracias, apóstol. Fíjese que yo no he tenido ahorita todavía reunión pastoral hasta esta otra semana que viene voy a tener, pero yo sé que el Señor nos bendijo de una manera muy especial en esta actividad de jóvenes. Digo, nos bendijo porque la primera persona que fue bendecida fui yo, ¿no? Y mi esposa, que vinimos al Congreso, y fue una gran bendición. Allá en San Benito, a Dios gracias, trajimos como unos 50 jóvenes de la iglesia. Y ese domingo, después de que llegamos acá, fue una gloria del Señor tremenda. O sea, nadie la provocó, sino fue el Espíritu Santo el que tomó el tiempo ahí, y una bendición tremenda el domingo en la tarde. Luego, con la traída de los jóvenes, me impresionó mucho porque no hicimos mayor cosa nosotros como pastor de distrito. Lo único que hice con los pastores fue animarles para que los jóvenes de cada iglesia pudieran venir. O sea, ese fue todo el trabajo que yo hice. Y el trabajo de los pastores fue también animar a todos los jóvenes de su iglesia. Ese fue el trabajo, pero pienso y creo que es así, que el trabajo fue del Espíritu Santo que operó en el corazón de los jóvenes para que pudieran venir. Yo me sorprendí de veras, más de 600 personas de jóvenes de Petén, no solamente del distrito mío, sino de Moisés y de Hermoso. Para mí es una victoria. Nunca habíamos tenido una asistencia así. Y del distrito que más vinieron fue del suyo. Sí, de San Benito, pues a Dios gracias, como digo, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través de la palabra que hemos estado recibiendo de parte de usted,
y luego que la repetimos nosotros, porque vemos Reforma Apostólica, aunque yo todavía no me he aprendido a reportarme para acá, pero yo no me la pierdo. Y este día me quedé un poquito, ¿cómo se llama? Con deseo de seguirlo oyendo, pero el internet como que estuvo malo este lunes. Pero sí, apóstol, de la palabra que ha venido es la que ha venido obrando en el corazón de la gente. Tanto los pastores como yo hemos estado hablándole a la gente de nuestra iglesia que debemos de cambiar, ya no seguir recibiendo únicamente la palabra, sino que tenemos que accionar, tenemos que poner de nuestra parte. Y pienso que eso fue lo que hizo que los jóvenes se volcaran, ¿no? Entonces, para mí fue una bendición tremenda esa, y hay un mover muy lindo en relación a los jóvenes. Ahorita tenemos ya nuestro evento también de jóvenes ahí en Petén, que el apóstol Ronald estará ministrando, y esperamos más de 2,000 personas ahí en ese ¿cómo se llama?, que tuvimos la vez pasada. Pero hay un mover tremendo, apóstol. Los hermanos de Portún nos han estado acompañando también a las actividades, y ha sido una maravilla tremenda, ¿no? Entonces, yo le puedo testificar que el que está haciendo la obra ahí es el Señor. Así es. Y nosotros solamente somos un medio como para poder motivar a la gente para que lo pueda realizar. Algo que ha dicho el apóstol Salva es muy, como dijéramos, muy propio, muy apropiado, más que todo. Ahora no tenemos que hacer muchas cosas ni mucho esfuerzo. Es el Espíritu Santo el que lo hace, pero nosotros tenemos que dar el punto de partida. La verdad es que el distrito del apóstol Salvador trajo como 350 a 375 jóvenes, solo el distrito de él, pues. Por lo menos esperaba un amén y un gloria a Dios. O sea, qué fuerte. Solo la iglesia de él trajo 50, la iglesia del Chal como 65, la iglesia del barrio San Juan otro número igual, el Ovelar igual, otro número parecido. Casi solo de 40 y 60 se vinieron ahorita del Petén, del lado de él, como también de la Cobanera, vinieron 40 y pico, un lugar metido, pues. O sea, de cada iglesia, no estoy hablando del distrito, sino de cada iglesia, pues. Entonces, como decía el hermano, no es de hacer mucho ahora. Y si no se ha hecho nada es porque no hemos hecho nada, pues, ¿verdad? Tenemos temor. Hay pastores que dicen es que los hermanos trabajan, los hermanos no pueden, o financieramente son escasos. Y no es cierto, la gente lo produce. Si se transmite ahora la palabra, el Espíritu Santo hace que pesquen el pez. Aparte de otro país, el departamento más lejos, que nos sale mucho más caro. Sí, pues. Pero lo mismo fue el distrito del pastor Moisés, también trajo personas, el hermano Alfonso también trajo hermanos, y me asombró mucho porque varios del Petén y del área de Cobán se quedaron en el hotel. O sea, no solo venían pagando buses, ¿qué más? La cuota sino se quedaron en el hotel, pues. O sea, el hotel hoy estaba sorprendido porque dice, ustedes ya nos abarrotaron el hotel, pues. Incluso ya para marzo ya hay pocas habitaciones, porque ya hermanos ya dejaron apartados sus, ¿cómo se llama?, sus espacios. Y el hotel, por ejemplo, uno de Barrios se quiso ir a pedir una habitación y dice, le dice, ustedes ya nos abarrotaron todo el hotel, le dice, para marzo. Entonces ya deben también tomar en cuenta eso, pero sí, eso que dice el apóstol Salva es muy apropiado, resaltar que ahora no tenemos que estar haciendo tanto esfuerzo para conseguir frutos. Lo que tenemos que hacer es sencillamente lo que tenemos que hacer, y los frutos van a ser dados.
hemos pescado toda la noche o hemos intentado toda la noche, echado la red toda la noche y no hemos podido, puro esfuerzo. Pero cuando fue dicho por la palabra, no se tuvieron que esforzar, pues eso es lo que está pasando ahora. A Dios gracias. Eso demuestra que hay Espíritu de Dios moviéndose en medio de nosotros, ¿verdad? Amén, pues qué bueno, gloria a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque durante todos los congresos que ha habido de jóvenes, solamente mi familia lo digo, mis hijas, mi esposa y yo. Pero esta vez dio 20. Amén. Y la disposición de cada joven de trabajar, vendiendo y todo, creciendo en los negocios, almuerzos, canales y todo. Y logramos reunir. Lamentablemente hubo un robo y lo que tenían ya los jóvenes para el hotel se lo llevaron, 3.500 quetzales. Bueno, pues dije, pues hay que sacar un préstamo, pero no vamos a dejar a los jóvenes así. Sí. Pero apareció un hermano nuevo en la congregación y dijo, no, yo voy a dar 2.500, digo, y no se preocupen. Así es, abre el Espíritu Santo puertas. Entonces me di cuenta de que tal vez no es porque antes no hubiera sido la voluntad de Dios, pero este es el tiempo que Dios me permitió traer a los jóvenes. Amén. Y yo no hice nada, sinceramente yo no hice nada. Y vinieron los 20 y nos encontramos aquí también, porque le doblaron el depósito de las habitaciones. Antes eran 400, ahora eran 800. Entonces cuando hicimos la cuenta, tenía que entregar 8.000 quetzales. Y no me alcanzaba. Entonces dijimos, pues entregamos las habitaciones y vamos a buscar otro hotel, porque no, solo ajustábamos 5.000. Y apareció un hermano pastor de Cihuatanejo, ¿cómo se llama su nombre? Wilson Gregorio. Greg, Sí. ¿es un americano? Sí. Y él no tenía habitación. Entonces logré la oportunidad y le di una. Y él con su tarjeta de crédito cubrió todas. Ya cuando salimos solo pagamos lo que cobró el hotel. O sea que hasta ahí intervino Dios con nosotros, Sí. a que no nos quedáramos tristes por no estar aquí, que aquí tiene uno más acceso Así es. a las plenarias. Por lo demás, lo que vimos, hermanos, sinceramente, yo no iba a venir, iba a venir mi esposa y los jóvenes, pero cuando usted dijo aquí que íbamos a darle nosotros a los jóvenes si no veníamos, ¿verdad? Y eso me enseñó a mí de que, como decía el hermano que estaba predicando, decía, no solamente es ser sacerdotes, ¿verdad?, sino transmitir lo que es un sacerdote. No solamente hablar de las virtudes de Jesucristo, sino que esas virtudes también estén en nosotros. Nos comprometió más, y ahora pues los jóvenes ya están trabajando para el próximo congreso de jóvenes, ¿verdad?, aparte de los que vienen para el congreso de marzo. Y gracias a Dios, porque como decía usted y lo recalcó el lunes, es el Espíritu Santo que está haciendo la obra. No venimos mucho, pero vinieron 80 del distrito. Amén. Para mí eso Es una una gran bendición. Claro que sí. Aún ni los pastores han venido. Y ahora sí, gracias a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Nada, eso sí, que el Espíritu Santo. Así es que eso es lo glorioso que está pasando ahora, pues. Me alegra mucho eso, porque sí, el sur ha estado un poquito ausente en muchas reuniones, pero ahora sí se hizo presente en este lado, pues, hermano Juanito. Amén. Pues los jóvenes que participaron de nuestra iglesia, aproximadamente 35, fueron con una visión diferente al trabajo que hay que hacer. Y lamentablemente
no vinieron todos los pastores al que se les dijo que tenían que estar, pero sí vinieron 7 pastores del distrito. Y el comentario era de que jamás había visto una cantidad de jóvenes como la que estuvo en esta convención o congreso, y se miraba aún mayor asistencia que cuando es el congreso de nosotros los pastores. Y la enseñanza pues definitivamente impactó mucho, ¿verdad? Y en lo personal pues me preguntó alguien, un pastor aquí, no, yo estoy contento porque lo que recibimos hoy fue directamente al corazón, ¿verdad? Y hay que ponerlo en práctica porque una cosa es saber y otra cosa es llevar. Y estamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Amén. A hacerlo. Los que vinieron están motivados, servicio de jóvenes, un ambiente diferente, cosas nuevas han sucedido. Para mí fue muy bendecida el congreso. Amén. Hay pastores que no vinieron ni mandaron jóvenes, y en esta reunión que vamos a tener vamos a platicar cuál es realmente el motivo por qué no mandaron. Y lo demás es Amén. Amén, amén. Particularmente el congreso, me decía alguien que vino de la congregación, este congreso parecía más para pastores. Pues es que este es lo que Dios pidió, pues la generación que le va a dar continuidad a su propósito, a su plan. Y si algo es, por eso es que hay mucha juventud. Con el distrito sucedió algo que a mí sí me tiene bastante inquieto, porque incluso ya esta semana nos reunimos y teníamos que reunirnos el viernes 22, incluso ahí va. Uno de los pastores asistió, mandaron gente, todos vinieron en nombre de la iglesia de Chinajá y al ver los grupos, unos de San Juan, otros. Pero estos jóvenes que vinieron, yo he logrado platicar con 2 de ellos, van así bien inquietos. El problema ahora es que ellos están haciendo preguntas que ¿por qué el pastor? ¿Por qué el pastor? El pastor. Entonces yo no sé si he hecho mal, pero le digo, pregúntenle a él. Pregúntenle a él por qué no habla de esto, porque usted habló todos hablaron de varios aspectos que ellos no habían oído en la iglesia, porque vino mucho joven, algunos por primera vez. Con los que vinieron de la iglesia, que fueron bastante pocos, ellos se les dio un cambio, pero bien radical, una sumisión, una sujeción, una situación. Vino un jovencito como 16 años, pero así se le ve más apasionado que a unos mismos padres, queriendo estar aún en grupo comunión, familiar. Dice, mire, ¿qué debo hacer yo para estar en su grupo mejor? Porque mi grupo así es eso, todas esas cositas. Él está muy, y para decirle que él ya llevó a 2 personas a la iglesia, él los pasa trayendo. Ese es que yo entendí el verdadero sacerdocio. Este punto es que él, ese es el punto que él lo tiene así, el haber entendido el sacerdocio. Yo observaba, estaba en la postura, en la posición donde estaba, yo observaba bien, y con un jovencito que yo lo vi tan, así pues, atento a todo, y apuntando y deteniendo. Nunca lo vi distraído. Sale uno más al baño que verlo a él. Es increíble, pues, en este jovencito lo que está pasando. Y a los que él puede les anda contando, y ahora preguntan, ya se está predicando lo linaje escogido en la iglesia en San Antonio, ya se está predicando. E incluso los hermanos que vinieron, una pareja, que vinieron, ellos están así ahora, son ellos los que están como exhortando, motivando a la gente. Ustedes pierden mucho, ya está,
Y otro de los aspectos que ellos están diciendo, no dejemos solo al pastor, si esto no es solo para el pastor, es para todos. Y una de las cosas que ellos están viendo es la apertura que la misión tiene en enseñarle solo al pastor, sino a la iglesia. Listo. Si algo me comprometo es pasar el uniforme inmediatamente tenga esta reunión de cada uno de ellos. Si es posible está grabado, este engaño pues sí vamos a ir y no verlo después, ¿no? Y hacer tanta motivación. No reclamo la motivación del trabajo que hago. Realmente, ¿qué hay en el corazón de ellos? Porque se les ha enseñado enseñanza ante mí y educación ante mí. ¿Qué es realmente? Bueno, pues hemos estado observando que, como ya dijimos, un termómetro muy importante es el ver el mover del Espíritu Santo. Y si algo movió este Congreso fue el Espíritu Santo, pues, desde antes. Y cómo movió a la gente, cómo las personas estuvieron trabajando incluso para venir. Y fue algo de veras, y en el Congreso mismo, y aún después del Congreso, el Espíritu Santo ha estado trabajando de una manera bárbara. Contaba en Reforma de un niño que el papá, después del Congreso, el fin de semana ya lo vio cambiado, pero es de como de 7 años el niño, 6, 7 años, y él vino al Congreso, y viene el papá y le dice, mijo, ¿y qué es lo que te está haciendo ahora? Te veo diferente, muy cambiado, muy transformado, y no soy sacerdote de Dios, pues. Un niño que ni nosotros los pastores lo dijimos, pues, ¿verdad? Hasta todavía dudamos que somos sacerdotes. Pero el niño convencido de su sacerdocio y de su cambio y de su transformación, a pesar de que no fue un mensaje para niños. Y hasta los niños están recibiendo, están llenándose, están experimentando la gloria del Señor. Hermano Rodolfo, ¿qué nos tiene de...? Pues de allá del distrito no vinieron muchos, vinieron unos 8 pastores y la mayoría de ellos sus hijos. Y gracias a Dios pues ya nos reunimos la semana pasada el miércoles con ellos para ver qué llevaron y todo eso, y están dispuestos a motivar a los demás. Eso es lo más importante, incluso sus hijos están dispuestos a motivar a los demás para que lo hagan los demás. Pero sí ha sido un impacto, hermano, en cuanto a la administración, en cuanto a la palabra, pues ha llegado a sus corazones. En cada uno de los doctores están enseñando sobre los sacerdotes de ya en las nuevas artes. Y damos gracias a Dios por eso, porque yo tenía una meta de que traer a algunos que estuvieran dispuestos a recibir y todo, no solo a venir a pasear, para poder así darle a los demás. Y se está cumpliendo. Amén. Se está, digamos, como ustedes, se está ejecutando. Amén. Pues, Amén, amén. Perdón, hablando con relación a eso del niño que usted testifica, nosotros observamos algo en nuestra hija, la Juliana. Siempre se queda en la habitación. Esta ocasión que entramos le dije, mira, la habitación, por el retrovisor, hijas, la habitación hasta las 3 de la tarde. Vamos todos al Congreso. Nos fuimos. Cuando yo fui a registrar la habitación, a mí me sorprendió. Ellas se fueron a almorzar por un lado, vamos hilos y dejamos ahí, pero cuando regresaron, dije, yo ya tenía la llave. Nunca me pidieron la llave. Llegamos en la noche y le di su habitación y nosotros, en eso me dice, le digo a las 3, mañana a las 7:30 nos juntamos aquí para desayunar. Y media hora cenamos rapidito, de bien. Vale.
Se tardaron un poco, pero lo que me extrañó es que nunca me dijo cómo acá en la habitación. Era la primera que estaba así en el ascensor. Y se fue y nos viendo un poquito sin comentar. Pero o sea, un asunto que no pidió nunca irse a la habitación. Y ahora está así más metida, y tal vez yo culpé mucho de estar, bueno, y que cuando, que sí. Llegué un día que no le dije nada, empecé a orar y a tomarle en cuenta, a contarle cosas que están pasando. A veces contaba cosas del apóstoles, pero después de este congreso ya está bien cambiada. Hablo particularmente de la mediana. Las dos otras se han estado siempre. Algo que también me impactó mucho fue la presencia de muchos hijos de pastores. Fue muy fuerte la presencia de hijos de pastores, y la verdad es que me sentí contento de poder, de que se llegara al corazón de los hijos de los pastores. Pues, fue un impacto muy fuerte. Eso era lo que iba a comentar, que sí fue un impacto muy tremendo, muy fuerte, y que se renovaron muchos dones y pues hubo mucho despertar en los hijos de los pastores, y hemos estado viendo ese resultado, ¿verdad? Principalmente en el distrito, ¿verdad? Los hijos de los pastores más involucrados, ¿verdad? En las actividades y en la obra del Señor, y porque ahora dice pues ejercer el sacerdocio quieren hacerlo, ¿verdad? Entonces eso despertó y renovó mucho a los hijos de los pastores, ¿no? Trajo esa tremenda bendición. Amén. Sí, hermano Abraham, qué curioso, ¿verdad? Usted sabe que Tita, la hija chiquita de nosotros, no está en la misión, pero ellos están procediendo ahí en la zona 5. Y por venirnos a traer para ir a comer, se acercaron. Fíjese. Y el día que usted los vio que estaban sentados allá, dice que sentían que algo rico había desde cuando me vinieron a traer. Dice que vamos temprano, que ya no dejan entrar, pero les dio pena llamarme a mí para ver si daban permiso para entrar, y se quedaron afuera. Usted los saludó, estuvo platicando con ellos, porque dice que sentían el ambiente bien sabroso, bien agradable, y el ambiente de la juventud que miraban de la gente, tan así bonito. Por eso se vinieron antes, y ahí, aunque ahí estuvieron sentados, pues estuvieron oyendo y estuvieron ahí participando, aunque estaban afuera. Sí, pues. El ambiente mismo se sentía, ¿verdad? Se podía saborear, porque ellos lo sintieron, fíjense. Se hizo temblar al Tikal Futura. Están diciendo pues que los que vinieron, que cada vez, lo bueno es que cada vez que vienen reciben más. Y era lo que estaba comentando, que el domingo me cuadraron el tema, porque viene y me dice, Danielito, me dice, él me dice así, sabes que faltan ya 100 días. Y yo pensé, 100 días para el mundial, para el mundial, no, para el congreso. Entonces me cuadró, yo pensaba en el mundial y él en el congreso. 100 días para el congreso, ya lo tienen marcado, lo están marcando, están esperando ya para el congreso de más, tremendo. Qué glorioso. Quiero reforzar algo que estuve predicando en el Congreso sobre el sacerdocio y tocar algunos puntos importantes, porque sí debemos tener esto muy, pero muy claro, muy entendible, que podamos no solo entenderlo, sino que lo podamos explicar. Así que ahora voy a decir algunas cosas que se mencionaron en el Congreso, pero también otras que vamos a ampliar un poquito de lo que el Señor realmente quiere que digamos. Hablando del versículo que se tomó ahí de 1 Pedro 2 y versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. El aspecto del real sacerdocio
real sacerdocio, la verdad es que dentro de la iglesia se ha dejado por un lado, y más que todo ha sido un eslogan, el decir, la verdad es que ni se toca en la iglesia, y somos sacerdotes, se piensa en el músico, se piensa en el que alaba al Señor, pero vimos que realmente es ni la 10ª parte de las funciones del sacerdote, sus funciones de alabanza, porque de las 12 tribus, solo era una la que estaba dedicada a lo que era alabanza, y las 11 tribus más dedicadas a servicio. Entonces no sé de dónde surgió la idea de que el sacerdocio era precisamente para alabar al Señor, o solo para alabar al Señor. Sin embargo, vemos que la mayor fuerza está en la dedicación de servicio a Dios, de hacer las cosas desde la perspectiva de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Ahora, cuando estamos hablando del real sacerdocio, estamos hablando de un sacerdocio no común y corriente. No es el sacerdocio tradicional, sino es un sacerdocio que tiene que ver con realeza. Por eso habla de real sacerdocio. También esto significa es un sacerdocio que tiene que ver con servicio, y esto es muy importante, servicio al rey. Otras versiones dicen eso. Nos hizo reyes, nos hizo real sacerdocio para servir al rey. Ahora, esto significa que este sacerdocio de este tiempo no es un sacerdocio al estilo, que dijéramos, levítico, arónico, todo lo demás, sino es un sacerdocio con mayores implicaciones. Porque es un sacerdocio al servicio del rey. No solo de un sumo sacerdote en aquel entonces, sino ahora al rey. Ahora, lo glorioso de esto entonces es que somos, llamémosle así, o voy a usar esta palabra, somos un linaje sacerdotal con funciones específicas. No somos cualquier sacerdocio. Es un sacerdocio que debe tener características de realeza. Por eso es que primero habla de linaje real. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio dedicado a qué cosa, al reino. No es un sacerdocio dedicado a cualquier función común y corriente. Es un sacerdocio dedicado al rey. Y por eso tiene que tener características, ¿qué cosa? De realeza. Ahora, el asunto está que si somos sacerdotes con características de realeza, eso significa dos cosas. Una, lo que tenemos que aprender, y otra, lo que tenemos que dejar. Lo que hay que dejar y lo que hay que aprender. Me van a ayudar, no recuerdo el nombre, pero de aquella, creo que era periodista que llegó a ser la esposa de un Leticia. Ella había sido entrenada y muy famosa incluso, y muy bien preparada, ¿para qué? Para periodismo. Incluso hasta sentarse en la televisión requiere cierta estrategia, no es nomás sentarse en la televisión para dar las noticias, les exigen una posición. En otras palabras, ella fue enseñada para ser periodista, pero cuando llegó a la realeza, ¿qué pasó?
tuvo que dejar esto que era bueno, no era malo, era bueno, pero no se ajustaba a las demandas de la realeza, porque ahí tuvo que empezar de cero, no empezar de 50, sino empezar de cero. Y cualquiera hubiera dicho, no hombre, pero ¿qué creen que yo soy un qué? Un retrasado mental, creen que yo no sé nada, si yo sé relacionarme con la gente. Pero es que una cosa es relacionarse con la gente, pero otra cosa es relacionarse con la realeza. Y aquí hasta le tuvieron que enseñar a cómo sentarse a comer, cómo sentarse en una entrevista, ya no como periodista, sino ahora. Pero para eso tuvo que dejar esa cultura periodística para tener una cultura, ¿qué cosa? De realeza. El problema del sacerdocio a nivel de iglesia, que casi no se ha tocado, partiendo de eso, lamentablemente, pero el punto es que se ve un sacerdocio al estilo aquí, continuar con las mismas, ¿qué cosa? Paradigmas, con los mismos hábitos, con las mismas situaciones, pero no un sacerdocio que implica, ¿qué cosa? Aprender. Por eso es que cuando habla de los jóvenes, en Daniel capítulo 1 y versículo 3, dice, vayan y escojan, le dice a Aspenaz, jóvenes, y les da las características de linaje real. Ya eran jóvenes que habían aprendido a vivir en el reino. Sin embargo, ¿qué les hicieron? Tuvieron que hacer esto, dejar su cultura hebrea para, pues ese era el propósito de la enseñanza, que dejaran su cultura hebrea, ¿para qué? Para que aprendieran su cultura babilónica. Ahora, ¿cuál era el propósito que tenían que empezar a hablar de acuerdo a la cultura babilónica? Porque si no, lo que el rey les dijera, lo iban a entender desde un punto de vista, ¿qué cosa? Hebreo. Y ustedes saben que en cada país hay diferencia de interpretación. Una cosa es aquí algo y otra cosa es allá. Los modismos. Entonces, ¿qué hicieron con estos que eran de linaje real, que a pesar de que ya sabían estar ante el rey, tenían que, ¿cómo le llamamos? Ser enseñados a estar en este otro reino. Ahora, entonces es un sacerdocio totalmente diferente, pero también un sacerdocio exclusivo para el servicio del rey. Qué tremendo eso. Un sacerdocio exclusivo para el servicio del rey. Ahora voy a hacer algo y recordar algo que decíamos para fortalecer estas cosas, que hay una diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué mencionamos ahí, Melquisedec? ¿Qué mencionamos ahí de algunas diferencias? Uno, que este es un sacerdocio eterno, permanente. Este es un sacerdocio temporal. Este es, ¿qué cosa? Declarado sacerdote. Mientras que este sacerdocio es elegido, nombrado,
Ese sacerdocio se le dio un nombramiento sacerdotal, mientras que este sacerdocio es por naturaleza. Este es por, otra palabra de elegido, ¿qué sería? Escogido, vamos a ver. La otra es que este sacerdocio no hace perfecto a nadie, dice Hebreos. Vamos a leer ese versículo ahorita. Perdón. No hace perfecto a nadie, no perfecciona. Mientras que este sacerdocio de Cristo, que es de la línea de Melquisedec, sí perfecciona. Y así hay una gran cantidad de diferencias. Dice en Hebreos, por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A eso me refiero. O sea, permanece sacerdote para siempre. Es un sacerdocio permanente. ¿Podría decirse que es eterno? Sí. Sí, por eso es que Cristo, su sacerdocio es eterno, pues. Versículo 11. Si pues, ¿qué dice? La perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué dice? Que este sacerdocio no perfecciona el levítico. Eso es lo que está diciendo al principio. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, en otras palabras, ¿de qué serviría que se levantara otro sacerdocio si ese podría perfeccionar? No tenía razón. No tenía sentido, no tenía razón. Sin embargo, tenía que levantarse otro sacerdocio, pero otro sacerdocio ¿qué? Superior, pues. Otro sacerdocio que sí perfeccionara, que no fuera ni de Levítico ni de Aarón, dice ese mismo versículo. Ahora voy a decir algo que no dije en el Congreso, en el versículo 9. La superioridad de este sacerdocio. No sé cómo hacer, alguien que me haga un dibujo de una persona así, una silueta. ¿Quién me la puede hacer? No, silueta de... Solo un dibujito, solo se los voy a ilustrar como para que me hagan así la idea. Ay, fue leche. No es montaña. Una idea así, no. Silueta, pero solo quiero que alguien me la venga a hacer. Sí. Así como esos que se ponen cantidades de personas así, solo un muñeco. Eso. Ahí está. Bueno, ahora yo quiero que veamos el versículo 9. Nos está hablando de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, pero también de lo profético del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué dice ahí el versículo 9?
No, 9. 7:9. Versículo 9. Que dice, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué vemos ahí? Ni había nacido Leví, pero como estaba en los lomos de Abraham, al pagar a Abraham los diezmos a Melquisedec, ¿qué dice la escritura ahí que estaba haciendo Leví? Estaba pagando los diezmos. ¿O no es eso lo que está diciendo ahí? En otra manera, ¿qué está haciendo entonces el sacerdocio levítico aquí con el sacerdocio de Melquisedec? El que iba a ser sacerdote después, ¿va? ¿Qué está declarando ahí entonces? Que el sacerdocio levítico era menor al sacerdocio de Melquisedec. Porque él estaba diezmando ¿a quién? A Melquisedec. Y por eso, si ustedes siguen leyendo el capítulo 8 y 9, nos habla de la superioridad del sacerdocio de Cristo al sacerdocio levítico. ¿Pero por qué? Porque en Abraham, no sé los lomos dónde quedan aquí, pero los lomos. La cintura. La cintura, aquí ahí va Leví, pues, ni existía, pero sí existía aquí, pues. Por esa razón este sacerdocio, que ahora el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, no tiene nada que ver con el judaísmo. Porque incluso cuando el Señor estableció el sacerdocio, ni siquiera existía Israel, sino más bien puso en sujeción a Israel ante este sacerdocio. No sé si me estoy dando a entender. Ese sacerdocio levítico surge por las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel. Ajá. Y el pueblo de Israel en este tiempo ni existía. Pero en Abraham ya estaba. ¿Pero qué significa eso? Que es superior, que es mejor. Que es mejor y que este sacerdocio está reconociendo, ¿qué cosa? O sea, antes de ser formado este sacerdocio ya estaba puesto bajo... Ya lo había sujetado Al al sacerdocio de Melquisedec. ¿Va? Sin embargo, hoy la iglesia, ¿qué ve? El sacerdocio levítico como qué? Como el principal. Ahí cambió el principio que se manejaba. Lo ve como lo más importante, porque es lo más cercano, llamémosle así, ¿va? Es lo que más la Escritura nos revela de lo que hacían los sacerdotes. Sin embargo, desde allí, ¿qué hizo el Señor? Sometió al sacerdocio levítico. ¿Bajo qué cosa? La autoridad, llamémosle así, el sacerdocio de Melquisedec. Al orden de Melquisedec. Aquellos que enseñaban cuando el problema que era en Hechos 15, ¿verdad? Ellos quitaron a Jesús y pusieron a Moisés. Y pusieron a Moisés. La circuncisión enseñaban a las personas. Ellos andaban con ese sacerdocio. En el concilio de Jerusalén. Ellos andaban con ese sacerdocio, con esa mentalidad De Moisés. Pero quitaron a Cristo. Cuando Cristo es superior al sacerdocio levítico, pues. Pero desde donde el Señor lo puso en orden, ahí sí que en orden, ubicado, que es una de las palabras que usamos mucho. ¿Desde dónde lo ubicó? Desde el principio. Es que es tremenda la escritura. Desde ahí lo ubicó. Pero también desde aquí demostraba qué cosa, que este sacerdocio en Abraham iba a ser generacional. ¿Por qué? Porque desde aquí estaba sometiendo todo, ¿qué cosa? Hacia este sacerdocio de Melquisedec. Ese sacerdocio, es una pregunta nada más. Ese sacerdocio, cuando dice que era temporal,
ese sacerdocio? ¿Lo hizo Dios temporal o fueron los hombres de ese tiempo que lo convirtieron en temporal? Porque el sacerdocio ya estaba puesto. ¿Cuál? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. No, el sacerdocio de Melquisedec no es temporal. No, el otro. Sí, por eso. Pero ellos lo hicieron temporal porque no entendieron realmente que ese ya estaba establecido. O simplemente así fue establecido, temporalmente para ellos. Porque, por ejemplo, hoy pasamos nosotros la fiebritis de la apostolitis y la profetitis y dijimos nosotros allá, digamos en Petén, ya se pasó la fiebre de los apóstoles y los profetas, y convertimos eso en algo temporal, por causa de lo que está pasando con sacerdocio ahora. Es temporal porque el Señor desde el principio lo estableció temporal. Por eso la Escritura es clara, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahí fue su tiempo. Y hasta ahí se cumplió, dice, hasta ahí se cumplió hasta que Cristo vino. Hasta que Cristo vino. Ahora, por eso dice aquí, sigamos leyendo. Hoy quisiera que leyéramos bastante, porque quisiera que la Escritura nos hablara más que lo que yo voy a hablar hoy. Sigamos leyendo el versículo 12. Vayamos leyendo así uno por uno, un versículo, por favor. Ronald. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Ahí está. Ajá. ¿Sigo? Sí. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esta tribu cuando habló del sacerdocio. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, este sacerdocio no está sujeto a la ley, este sí. Esa es otra diferencia. La ley y la gracia. Entonces, dice, de algo indestructible. Quiere decir que indisoluble. ¿Qué significa indisoluble? Que nunca se va a que nunca deja de ser, que no se va a deshacer, pues. Mientras que sí, ahí mismo lo dice. O sea, me gusta mucho Hebreos hablando sobre esto porque está, como dicen por ahí, está clarísimo lo que dice, pues. Más claro que claro, ¿va? Así que, sigamos entonces. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El 18, ¿qué dice? Aquí está el punto, la respuesta para el hermano. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no perfeccionó nada, era lo que estamos diciendo aquí, pues, que no perfecciona. Ajá, sigamos. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Aquí fueron elegidos, pues, pero no fueron juramentados, como fue este. No, si este es glorioso, pues. Ajá. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué palabra se utilizó anteriormente? Indisoluble. O sea, es indestructible, pero ahora dice inmutable. ¿Y qué es la palabra inmutable? Que no cambia. Vayamos viendo, esas palabras son determinantes. Ajá. Por lo
cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué hace la ley entonces? Constituye sacerdotes débiles, temporales, pecadores. Mientras que este fue hecho, dice, sacerdote inmutable, pero habla también de algunas características. ¿Cómo era este sacerdote? Santo. Santo, ¿qué más? Inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Ese es el punto de la plenitud de Cristo al que debe llegar esta función sacerdotal. Es pura expresión de la plenitud de Cristo eso. Si eso es lo que dice que Cristo viene por una iglesia, ¿qué? Es lo mismo que está diciendo ahí, pues. Si comparamos esta clase de sacerdocio, que es la persona de Cristo, con la iglesia que Él viene a recoger, es esta misma. O sea, la demanda es la misma, pero ¿por qué va a llegar a ser la misma? Porque la iglesia va a cumplir una función, ¿qué cosa? Sacerdotal. Por eso es que lo va a poder hacer. Sigamos leyendo, por favor. Alguien que ayude, por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo: mirad, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este es lo que iba a hacer la función sacerdotal por causa de la obra de Cristo. Estas que están aquí expresando. Ahora, luego vamos a seguir en el capítulo 9, pero quiero resaltar algo. ¿Por qué dice la Escritura en el capítulo 7 que Moisés no habló nada de Judá? ¿Se recuerdan? En cuanto a sacerdocio, el versículo es el cual...
de la cual dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. ¿Por qué creen que no se habló sobre esto? Voy a borrar ahora esto. Porque viene el Señor y estableció ya a través de Jacob las 12 tribus y levanta a Moisés. Y de ahí levanta un sacerdocio, primero que era Aarón. Y de ahí levanta otro sacerdocio que era, ¿qué cosa? Levítico. Era de la tribu de Leví, no de la de Judá. Por eso dice que Moisés nada habló de la tribu de Judá. ¿Por qué razón? Porque después de David y Salomón fue que el reino se dividió. ¿Se recuerdan de Roboán y de Jeroboán? Y aquí en el norte se quedaron 10 tribus. Y en el sur se quedaron 2 tribus, que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y estas 2 llegaron a formar lo que era Judea. Eso fue después del periodo de Salomón. Entonces, ¿por qué Moisés no habló de esto? ¿Por qué? Porque hasta aquí se dio el problema, pues hasta aquí se dio esta situación. ¿Cuántos años del tiempo de qué? De David. Entre David y Moisés, ¿cuántos años se llevó? O sea, pasaron miles y miles de años. Ahora, aquí fue la división del reino. Unos se quedaron en el norte y otros se quedaron, incluso está en los mapas en la escritura, o en sus Biblias, las tienen ahí, donde se dividió el reino. Habla del reino, la división del reino, dicen los mapas. Ahora, 10 se quedaron en el norte y 2 se quedaron en el sur. Para serles franco, la religión judía empezó hasta aquí, pues va. No empezó aquí. Porque hasta aquí fue que se estableció como que el reino que era gobernado por los benjaminitas, o ¿cómo se diría? Benjamitas y los de Judá, que llegaron a formar un solo reino que se le llama el reino de Judea. Ahora, la religión judía no empezó desde aquí, del tiempo de Moisés. Moisés solo reconoció a Aarón y a ¿quiénes? Y a Leví. Por eso dice que nada habló Moisés de los de Judea. ¿Por qué? Porque no existían como tribu, pero no existían como ¿qué? Como una nación, por lo tanto no era una línea sacerdotal. Esta línea sacerdotal de los judíos, porque los judíos tuvieron que poner sus sacerdotes, estos 10 pusieron sus sacerdotes porque Roboán también tenía, y Jeroboam también tenía sus sacerdotes. Ellos pusieron sus sacerdotes. Cada grupo puso sus propios sacerdotes, ya nombrados. Aquí nombraron los sacerdotes judíos. Por eso es que habla de que estos fueron nombrados, estos fueron que no fue por un juramento del Señor que los designó ser sacerdotes, sino empezaron desde aquí. Cada uno, como dije, empezó a cumplir funciones sacerdotales, solo que estos siguieron una línea
religiosa, como israelitas, como hebreos, pero no como judíos. Estos no creían lo que los judíos creían. Era un relajo ahí, ¿va? Porque fueron escogidos por los hombres, empezaron. O sea, ¿por qué se dio el problema aquí? ¿Se recuerdan cuando Roboam empezó a consultar con los jóvenes y ahí fue el problema precisamente, pues? Pero el Señor ya le había dicho a Salomón, por causa de tu conducta, tu estilo de vida, lo estoy resumiendo, entonces muchas mujeres y tantas cosas, tu reino será dividido. Ya se lo había dicho a Salomón. Y fue ejecutado cuando Salomón se murió, pues, cuando empezó a gobernar Roboam. Y Roboam viene y en vez de consultar con los ancianos de Israel, consulta con los jóvenes. Y ahí se armó la de San Quintín, ¿va? Porque los jóvenes vienen y le enseñan y le dicen cosas a Roboam que ahí sí era como puras represalias, sacaron toda su amargura. Pero Dios utilizó eso precisamente para que se cumpliera la palabra que le había dicho a ¿quién? A Salomón, que iba a hacer qué cosa, dividió su reino. Ahora, realmente la religión judía empezó desde aquí, no empezó aquí. La idea que se tiene es que los judíos vienen desde ¿qué? Desde aquí, pero por eso estoy usando la escritura. En el versículo 14 dice, de la cual Moisés no habló nada. ¿Por qué? Porque todavía no había sacerdotes judíos, lo que había era sacerdotes levíticos. Era una tribu específica la que tenían en la cual tenían que, bajo ese sacerdocio tenían que estar todos. Sí. Era una tribu específica. Por eso Moisés hasta ahí llegó. Así es, ajá. Pero ya estos ya no se basaron en Leví porque Leví no se quedó de este lado, Leví se quedó de este lado, pues. Entonces, estos tuvieron que nombrar sus propios sacerdotes. Y ahí fue donde empezó el sacerdocio judaico. Y esta clase de sacerdocio fue el que Jesús encontró cuando él nació y cuando él estuvo, pues. Fariseos y saduceos. Cuando estaban los fariseos y los saduceos, pues, o sea, esta clase no fue sino fue este sacerdocio que Jesús encontró. Un sacerdocio totalmente, ¿qué? Por eso dice sin juramento, sin qué más, sino que fue nombrado por los hombres. Por eso quise que leyéramos primero para luego explicarlo. Entonces, por eso es que este es temporal. Por eso es que esto fue temporal más que todo, no es temporal, fue temporal. Esto bíblicamente y a raíz de lo que dice Hebreos, y si seguimos leyendo todavía el 9, por ejemplo el 9.1, ¿qué sigue diciendo? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer. Vuelve a resaltar otra vez, ¿qué hacen esas ofrendas y sacrificios? No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi fíjense las funciones que hace el sacerdote. ¿Qué hace la función del sacerdote? Limpiar todas las cosas que están en el tabernáculo, pues. Sí, el último. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí quedemos. Hay más que todavía nos sigue diciendo aquí, pero lo que quise que viéramos todo esto es para tener la base y fundamento de todo esto. Hay una gran diferencia entonces entre el sacerdocio levítico, el que estableció Moisés, al sacerdocio de Melquisedec. Como dije ya, este sacerdocio judío que existía en el tiempo de Jesús y que incluso todavía existe hoy, no existe no porque esté válido, sino existe nada más por religión. Por eso es que los judíos lo siguen practicando. Y algunas iglesias evangélicas están tratando de hacerlo, los mesiánicos. Cuando aquí dice que ya terminó, ya dejó de existir. O sea, para mí está muy clara la escritura cuando dice que eso ya dejó de existir, ya no sirvió, no perfeccionó. Y si dice que no perfecciona, pues no sirve, pues. O sea, yo lo veo tan claro que no sé por qué muchos lo ven tan oscuro. Pero entonces, ese es el punto. ¿Por qué estoy explicando esto y todas estas cosas? Para que estoy mostrando la grandeza, a ver si me voy a entender, la grandeza del sacerdocio que hizo Cristo con nosotros. En otras palabras, la clase de sacerdocio que tenemos, que somos. No somos cualquier sacerdocio, ni siquiera este. Por eso es que Cristo aquí no mató cordero. Cristo no ofició ninguna función sacerdotal judía,
pero sí realizó funciones sacerdotales de Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque él declaró limpio al leproso. Por eso fue que el leproso llegó y se presentó ante él, si él los había mandado que se presentaran ante el sacerdote. Mírenle esta diferencia. ¿Por qué no lo mandó con el rey? Porque el rey era para gobernar, pero el sacerdote era para limpiar. O sea, hay funciones totalmente, ¿qué cosa? Diferentes. Nosotros lo hubiéramos mandado con el rey. Él es el que tiene toda la autoridad. No, ahí se hubiera muerto el rey también. ¿Por qué regresó a dar gracias con Cristo? Porque lo vio como sacerdote. Y un sacerdote era el único que podía declararlo limpio. Pero Cristo no lo hizo en función de un sacerdote judío, sino en función de el sacerdote, como dice ahí, según la orden de ¿qué? De Melquisedec. Esa es la gloriosa diferencia. Pero todo esto lo estoy explicando sencillamente para que comprendamos una sola cosa: lo glorioso de la grandeza del sacerdocio que Dios ha hecho para con nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes, pero bajo esta perspectiva. No bajo una perspectiva de un sacerdocio temporal, sino bajo una perspectiva de un sacerdocio glorioso. No sé si alguien me ayuda con palabras porque no tengo las palabras correctas. De un sacerdocio sublime, permanente, único, inmutable, escogido, sí. Y un sacerdocio, no se comparaba, sino solo, como ya leímos, era un símbolo. Sin embargo, este sacerdocio sí se compara a Cristo. Por eso habla, y ya leímos aquí, de que este sacerdote, hablando de Cristo, era santo, inocente, ¿qué más? Sin mancha, puro, sin pecado, irreprochable. ¿Verdad? Qué glorioso todo eso, pues. O sea, nos está mostrando esa grandeza de este sacerdocio. Mientras que este sacerdocio no era así, pues. ¿va? Entonces, si hubiéramos sido elegidos bajo este sacerdocio judío, aparte de que fuéramos una iglesia judía, seríamos sacerdotes chuecos, pues, hipócritas, pues sí, puro simbolismo sería nuestra vida, que es lo que la iglesia hoy en día está siguiendo, puros símbolos, en todo. Por eso es que ya no usamos casi tipos, ¿verdad? No usamos eso. Sin embargo, escucho a muchos predicadores solo de figuras, les hablan, figuras. Y es cierto, nos enseñan cosas para el día de hoy, pero no es que hoy sea figura, hoy es realidad. En otras palabras, a lo que quiero llegar y que el Espíritu Santo quiere que lo comprendamos hoy, es que este sacerdocio no es símbolo, este sacerdocio es real, en autenticidad. Y también es real de realeza, pues, porque fuimos preparados como sacerdotes para servir al Rey, pero también es auténtico. Y es un sacerdocio que debe cumplir su función aún hoy. Y es un sacerdocio precisamente que debe cumplir su función aún hoy. Entonces, esa autenticidad de sacerdocio, esa era una de las cosas que quería fundamentar ahora en esta primera parte. Porque si no podemos seguir hablando de sacerdocio, y si no vemos esta autenticidad, ¿qué cosa? ¿Otra palabra? Esta diferencia, ¿qué otra cosa? Hay más, yo solo puse ahorita unas cuantas, pero podríamos sacar hasta 50 diferencias o más.
Aquí se presentaban corderos que solo limpiaban, pero aquí se presenta el cordero que no solo limpia, sino quita el pecado. Esa es la otra gran diferencia. Por eso es que ahora cuando pedimos perdón no solo se nos limpia los pecados, sino es que nos quita toda maldad. Ahí había necesidad de presentar un sacrificio diario. Aquí había necesidad de presentar un sacrificio diario. Pero no se presentarlo por sí mismo. Aquí había que presentarlo por sí mismo, en este otro no. Pero no se podía entrar hasta el lugar santísimo. No se podía entrar al lugar santísimo. Eso todo era Mientras que ahora sí, o sea, miren cuánta diferencia hay. Por eso ¿por qué estoy mostrando esto? Porque el Señor quiere que le demos significado, que le demos sentido, que le demos ¿qué cosa? La importancia a este sacerdocio, y ese es uno de los puntos claves en esta primera reunión, que le demos la importancia a este sacerdocio que el Señor nos ha hecho. Somos esta clase de sacerdotes. ¿Verdad? Y fuimos hechos, como ya se dijo, por naturaleza, no por nombramiento. Entonces, es un sacerdocio glorioso, es un sacerdocio sublime, es un sacerdocio, ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Genuino, auténtico. El apóstol en el capítulo 8 habla acerca de que en este sacerdocio sí se puede, porque dice que pondré mi ley en sus corazones. Así es. Y porque ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu es el que va a obrar en nosotros. Mientras que allá no se regían por el Espíritu, sino más bien por lo que dictaba la ley. Vamos a decirlo de esta manera, no era lo que el Espíritu Santo les decía realmente a ellos, sino lo que decía la ley. Así es. Y cambiaron la ley por mandamientos de hombres, o sea, se puede, ¿cómo se dice?, deteriorando o perdiendo, al grado de que se olvidaron del Espíritu y actuaban más por lo que ellos dictaminaban. Sin embargo, en este sí se puede porque tenemos al Espíritu. Así es. Y Él nos recuerda las cosas. Y nos ha puesto sus leyes en nuestro corazón. Entonces, ahora, el profeta Ezequiel no lo dice, pero sí lo deja entrever. De alguna manera profetizó sobre este sacerdocio, basado en lo que dice Hebreos. Sí, Hebreos 8. Y es lo que en este caso el escritor de Hebreos lo utiliza, y es esta misma palabra profética de Ezequiel 36. Cuando dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero luego, y pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y es el mismo versículo que está utilizando este escritor de Hebreos. Quiere decir que Ezequiel estaba profetizando no de este sacerdocio, sino estaba profetizando de este sacerdocio. Basado en lo que dice Hebreos, el pasaje que ya leímos. Lo que veo aquí es una, ¿qué cosa? Interrelación, ¿una qué? Una armonía. Aún lo que los profetas, una concordancia en lo que los profetas dijeron, a la aplicación de hoy en día, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Apóstol, cambia, digamos, hasta la forma, podríamos decir, de culto del sacerdocio. Sí. Porque en el tiempo, digamos, de la ley, el sacerdote ofrecía tantos sacrificios, pero ahora, desde que Cristo él mismo se ofreció, entonces ahora es uno mismo. Eso es. Sacerdocio santo para el rey. Y es la demanda que Pablo le hizo, o la explicación que Pablo le hizo a la iglesia de Roma. No os conforméis a este siglo, sino que les dijo, ¿por medio de qué cosa?
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué más? Pero dice... Que es vuestro culto, hablando de qué? Del sacerdocio ahora, pero ya luego ahora les explica qué es. Presentando, ¿qué dice? En sacrificio, pero ahora vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que pasaba era que la iglesia de Roma todavía estaba haciendo un sacerdocio, ¿qué? Arónico, levítico, un sacerdocio religioso. Mientras que la demanda de Pablo, aunque no habla ahí de sacerdocio, pero ahora entendiéndolo, ¿de qué les estaba hablando? De sacerdocio, pues. La demanda entonces es que la iglesia en aquel entonces no cumplió sus funciones sacerdotales correctas, sino se mezcló o infiltró el sacerdocio judaico, porque eso era lo que ellos tenían, ¿qué cosa? En mente. Pero no fueron libres de eso. No entendieron que ese sacerdocio fue roto por Cristo Jesús, que el velo se rasgó por eso y que ese pacto terminó y que por eso ahora tenemos un nuevo pacto y glorioso en Cristo Jesús, y que por eso ahora este sacerdocio es totalmente, ¿qué cosa? Diferente. No tenemos por qué mezclarnos con asuntos judaicos, ni con cánticos, ni con danzas, ni con qué más, ni con sacrificios, ni con ninguna cosa judaica. ¿Por qué razón? Porque somos un sacerdocio real. Qué glorioso es esto. Para el servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy leyendo el verso 28 del capítulo 7, donde dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. A débiles hombres. El hecho de nosotros seguir un sacerdocio bajo esto, que es lo que la iglesia en general, en cierta forma, está haciendo, produce ¿qué cosa? Por eso es que todo el mundo tiene la idea, ¿qué cosa? Somos débiles, somos humanos, no podemos, es inalcanzable. Nadie es perfecto. Está presentando sacerdotes débiles. Mientras que este sacerdocio, ¿qué hace? Sí nos lleva hacia la perfección. Y en vez de presentar sacerdotes débiles, presenta sacerdotes ¿qué? Sí, reales, pero ¿qué más? Sólidos, auténticos, ¿qué más? Con carácter conformados a qué cosa? Al diseño y a la imagen de Jesucristo, porque ya vimos que el sacerdocio de Cristo era qué cosa? Santo, inocente, sin mancha, y es lo mismo que ¿qué? Que viene a recoger su iglesia. Entonces, en otras palabras, si es un sacerdocio que ¿qué? Que sí hace realidad, que sí es alcanzable la imagen de Jesucristo. Qué tremendo esto. Amén. Sí, por eso la importancia de haber estado en este congreso, ¿verdad? Porque definitivamente no sabíamos nada del sacerdocio. Todo lo mirábamos del punto de Aarón, del punto de Leví, pero no teníamos realmente la revelación de lo que somos, ¿verdad? Y hoy pues el Señor ya abrió el camino, ya abrió la revelación, y nos damos cuenta pues de que esto no lo habíamos perdido hace mucho tiempo, pero que ahora el Señor nos lo reveló a nosotros. Y como yo digo, de esto yo no he visto libros, no he visto ni un libro escrito sobre esto que ubique correctamente el sacerdocio que nosotros tenemos. Es que hemos visto el sacerdocio como servicio, sin cuidar nuestro estilo de vida. Sí. Porque el servicio aquí levítico a servir a Dios, pero el
No, y hemos predicado y hasta yo confieso que caí hasta en ese problema, pues va. Hemos hablado, por ejemplo, de Judá, que es de alabanza, y Judá, ¿verdad? Y hemos hablado de eso. Ubicando a los sacerdotes ahí. Ubicando al sacerdocio ahí, pues va. Que si alabamos a Dios y todo. Pero ese es un ¿qué? Un sacerdocio que ni siquiera habló Moisés, pues va. Y tanto que se habla de esto, pues. Y sí, Judá significa, entre otras cosas, tiene otros significados también, pero entre otras es alabanza. Y entonces, como es esta clase de sacerdocio que se trae, la iglesia solo ve el sacerdocio bajo esta ¿qué? Bajo esta línea, pero no de servicio. Anoche en la cena del Señor yo hablaba del nuevo pacto. El Señor dice, cuando da la copa, tomá, bebé, este es el nuevo pacto. Sí. Y les hacía ver a los hermanos de que en el sacerdocio de Aarón era bien complicado. Si una jovencita se casaba, la ley mandaba que pusieran un manto blanco en la cama. Si no manchaba el manto, el sacerdote decía que había que matarla. Así es. Más el sacerdocio que hoy tenemos de misericordia, de bondad, de restauración, cuando nosotros no ponemos. Y qué interesante esto, Nacho. No, es totalmente diferente este sacerdocio. Por eso es muy, muy glorioso esto, muy... Y en ese sacerdocio, la mujer que está en sus 3 días no podía ir al tabernáculo. Y eso es lo que algunas iglesias ponen también, ¿no? Especialmente la iglesia pentecostal. No, la iglesia pentecostal eso pone. El resto dice que todos los hombres ahí saben cuando la mujer está en sus 3 días, porque las obligan a ir a la iglesia, pero no entran. Tienen que quedarse afuera. Puras costumbres, ¿qué cosas? Judaicas. Aunque está en la Biblia, pero ya no tiene validez. Ya no tiene validez. Y si nos damos cuenta, muchas costumbres en la iglesia local, todavía tenemos cosas de ese, ¿cómo se llama? De ese sacerdocio. Por eso, gloria a Dios que el Señor nos está haciendo libres de esto. Amén. Libres, para que veamos ahora lo glorioso de este sacerdocio, para que lo vivamos, pero también para lo que lo ejecutemos. Apóstol solamente dice acá que este sacerdocio es más sublime. Más sublime. Que los siervos. Definitivamente. Es más sublime que los siervos. Es glorioso esto, hermanos. Y desde esa perspectiva el Espíritu Santo quiere que lo veamos. Es un sacerdocio sublime, 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 sublime. Más sublime, dice, que los cielos. Uy, qué tremendo. Si logramos captar esto, hermanos, de lo que el Espíritu Santo en Cristo ha hecho en nosotros, que somos es real sacerdocio, somos sacerdotes de Cristo. Uy, qué tremendo. Ese es el punto donde el Señor nos quiere llevar, que lo tengamos claro, ¿verdad? Lo valoremos desde el significado del mismo, pues va. Ese es un espíritu que se apodera de la gente. Por ejemplo, los orellanos, ustedes los conocen. Ahorita el 25 o 24, del 23 empiezan a preparar el cordero, literalmente. Sí. Ellos, en base a todo lo que practican en Israel, lo mandan a traer, especies amargas y todo, se lo echan y lo preparan, todo se lo tienen que comer. ¡Qué barbaridad! Eso es un espíritu religioso. Es ceguera, es lo que habla Pablo del velo. Y yo le digo a Fernando, vos sabes, vos pues estabas ahí, pendiente para tu iglesia. Porque ahorita ya te salieron, han cambiado 3 iglesias. Ahora ya se están reuniendo como familia ellos. No, eso es
Es que es increíble si examinamos, solo porque no tenemos el don de crítica y de juzgar, pero si vemos a la iglesia en general, es sorprendente lo que tiene todavía del judaísmo, pues. Pero apóstol, es porque no tienen esta revelación hoy. Sí. Ese es el privilegio que el Calvario tiene y debe compartirlo, no como una diferencia menospreciando, sino la responsabilidad de compartirlo, porque aquí está la bendición. Entonces sí es muy importante el que nosotros, por eso decía fundamentarlo, hoy quería fundamentarlo más, pero también que lo viéramos en esa sublimidad que es, en esa autenticidad que es, en eso glorioso que es, para que lo valoremos tal como es. Pues. Muy bien, comamos y bebamos.